Bueno, vamos a seguir con lo que se entiende por trabajo de una fuerza. Es decir, lo que se entiende dentro del contexto de la mecánica por trabajo de una fuerza. Y vamos a ver que en primer lugar nos va a aparecer como una simple definición matemática, es decir, una simple definición racional que define un operador que se denomina trabajo. Pero luego vamos a ver las implicancias que tiene esta definición cuando le apliquemos los principios de Newton, ya que nos va a permitir realmente derivar desde el concepto de trabajo al concepto de energía y vincular trabajo con energía. Entonces fíjense lo que hemos preparado. Imaginemos una partícula de masa m que describe una trayectoria AB cualquiera como la de la figura. Y sea F, esta que está acá, una de las fuerzas que obran sobre la partícula. Fíjense que estoy diciendo una de las fuerzas que obran sobre la partícula, no la resultante de todas las fuerzas que obran sobre la partícula. Y sean t y t más delta t dos instantes cualesquiera del movimiento de dicha partícula sobre la trayectoria, caracterizados por este vector desplazamiento delta r, que forma un ángulo θ con la fuerza. Entonces, en primer lugar, lo primero que nos tiene que quedar claro, y esto es muy importante, es que F es una de las fuerzas que obran sobre la partícula. ¿Y por qué digo esto? Es decir, es una buena pregunta instaurada en este momento en el aula, es ¿por qué estoy convencido que F es una de las fuerzas y no la resultante? Entonces la respuesta que tendría que venir asociada es que nunca una resultante en este sentido me puede dar lugar a una trayectoria con esta concavidad. Acá la resultante tiene que apuntar hacia la concavidad, que es hacia donde está la aceleración de la partícula. Por lo tanto, F es una de las fuerzas. No puede ser F la causante de permitir que la partícula esa describa esa trayectoria. ¿Está claro? Entonces, F es una de las fuerzas. Entonces, fíjense, se define el trabajo de F en este intervalo de tiempo como el producto escalar entre estos dos vectores, que son el vector fuerza y el vector delta R en ese intervalo. Fíjense que este es un producto escalar. Y nosotros sabemos, dentro del contexto matemático de lo que es el producto escalar entre dos vectores, que el producto escalar entre dos vectores, en primer lugar, como lo dice su palabra, me va a dar un escalar como resultado. No se olviden que entre dos vectores puedo hacer dos tipos de producto, uno escalar y uno vectorial. Este es el escalar, el que me da un escalar. Y la forma matemática puede ser escrita de dos maneras. La primera manera, que va a ser la que en general vamos a utilizar más nosotros en física y en mecánica, y la segunda manera, que es una forma matemática que en general se utiliza bajo otro contexto cuando son otros los conocimientos que se tienen. Pero vamos a ver que vamos a utilizar una forma o la otra, y de hecho vamos a utilizar las dos. Esta primera forma me dice que el producto escalar es el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo comprendido. Y que esto es equivalente a decir que es la suma de las componentes de los productos de las componentes de los vectores que conforman el producto escalar, es decir, fx por delta rx más fi por delta ri. Tenemos que darnos cuenta que las dos formas son equivalentes y que las dos formas matemáticas nos dan el mismo resultado. Y vamos a hacer un breve ejemplo luego para asentar esto y para que a ustedes les quede claro esto y para que no tengan dudas que las dos formas matemáticas son utilizables. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una serie de observaciones para poder comprender realmente qué es lo que entendemos físicamente por trabajo de una fuerza. Así esto sea una definición, pero básicamente para darnos cuenta qué es lo que entendemos por trabajo de una fuerza, cómo calcularlo en distintas situaciones, y lógicamente esto nos va a permitir luego conducir a lo que conocemos como el teorema de trabajo y energía, donde lo vamos a alimentar con los principios de Newton. Pero antes de alimentarlo lo tenemos que dominar matemáticamente, es decir, tenemos que dominar este operador y tenemos que ser capaces de calcular trabajos de fuerzas. Así que lo que vamos a hacer ahora es hacer una serie de observaciones para así luego abocarnos a ver si podemos calcular trabajos de fuerzas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de ir desgranando esta definición de trabajo para lógicamente lograr una mejor interpretación. Lógicamente no debemos olvidarnos que hasta ahora es una simple definición, es un operador matemático y las implicancias las vamos a ver cuando alimentemos al mismo con los principios de Newton. Pero primero tenemos que comprenderlo y aprenderlo a manejar. Y aprenderlo a manejar significa fundamentalmente aprenderlo a calcular. Entonces vamos a irlos desgranando un poquito. En primer lugar, esta letra W que hemos utilizado para representar lo que significa trabajo, lógicamente viene de work. Estamos hablando de la mecánica de Newton en inglés, y acá normalmente todas esas pequeñas palabritas derivan en inglés. Así que W por work. En segundo lugar, muy importante,
Esto es un producto escalar, por lo tanto W es un escalar. Ahora, que sea un escalar no significa que pueda ser positivo, cero o negativo. Es decir, hay escalares que son positivos, hay escalares que son negativos y el cero, lógicamente, es uno de los valores posibles. Ahora bien, ¿de qué depende el signo de W? Porque normalmente a ustedes cada cosa que tiene un signo menos les trae pánico. Bueno, miren, señores, acá el W, el trabajo nos puede dar, de una fuerza nos puede dar positivo, cero o negativo. Y depende básicamente de tita. Acá, bajo esta acepción se ve mucho mejor que bajo esta otra, porque el módulo de F es un número positivo, el módulo de delta R también es positivo, y lo único que puede hacer negativo esta expresión es el ángulo tita, representado lógicamente en este caso a través del coseno de tita. Entonces, depende de tita, vamos a tener trabajos positivos, trabajos negativos y trabajo cero. Si tita es 90 grados, el trabajo me da cero. Ahora bien, vamos con otra cosita que es muy importante que identificamos. Fíjense que acá utilicé una letra chiquitita, una W chiquitita. ¿Por qué? Porque el intervalo es pequeño, donde lo estoy calculando, entonces delta T es pequeño, y por lo tanto el delta R este es pequeño, es decir, no es que F sea pequeño o que tita sea pequeño, acá lo que es pequeño es el módulo delta R. Por lo tanto este es un trabajo pequeñito, y es más, si delta T tiende a cero, el delta R tiende a cero, su módulo tiende a cero y el W tiende a cero. Entonces, ojo con eso, nosotros lo que vamos a buscar es calcular todo el trabajo de F, no ese cachito, pero ese todo trabajo de F, o sea, el trabajo total, lo vamos a calcular a través de los distintos pedacitos que lo conforman. Entonces, vamos con otra observación más. Fíjense que F, esta fuerza, está aplicada al principio del intervalo, pero esta puede ser una fuerza variable. O sea, F es una de las fuerzas que obran sobre la partícula. Pensemos en un resorte y en una partícula. Nosotros sabemos que la fuerza del resorte es variable de acuerdo a la posición que ocupa la partícula. Entonces, fíjense que la fuerza puede variar punto a punto. Por lo tanto, es tan importante tomar un delta T pequeño para que realmente F tenga una buena representación, porque F puede variar mucho de acá hasta acá. Entonces, por eso la idea de calcular el trabajito ese pequeño de F en ese intervalito. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que yendo todavía más profundamente o más lejos, F inclusive podría variar en función del tiempo. Es decir, podría ser que la partícula estuviera acá en dos instantes de tiempo distintos y que la fuerza sea distinta. Entonces, fíjense que tenemos que tener cuidado con esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que F es la fuerza aplicada al principio del intervalo del pedacito de trayectoria. Acá estamos diciendo que F en general puede variar punto a punto, incluso en función del tiempo. Y por último, para ir terminando, fíjense que delta R, esto lo hemos visto porque la definición de desplazamiento la vimos en cinemática y dinámica, sobre todo en cinemática. La función de delta R es representar al pedacito, este es un pedacito de trayectoria, a esta porcioncita de trayectoria. Fíjense que delta R tiene por función representar a la porción de trayectoria. Y la va a representar mejor en la medida de que delta T sea pequeño, sobre todo si la trayectoria cambia mucho. Entonces, esa es la función que tiene básicamente delta R. Entonces, básicamente alguien podría decir, mirá, bajo esta definición, el producto escalar de la fuerza F es básicamente el producto entre la componente de la fuerza a lo largo de delta R y el delta R. Eso es básicamente lo que se deriva de la definición de trabajo. Es el producto entre la componente de la fuerza por el producto, por el valor de la trayectoria. Ahora bien, acá nos formulamos la siguiente pregunta y eso es lo que vamos a analizar a continuación. ¿Cómo hacemos para calcular el trabajo total de una fuerza desde A hasta B? Porque esto es el trabajo en un pedacito, en una porcioncita. ¿Cómo hago ahora para calcular el trabajo total de la fuerza cuando la partícula se mueve desde el punto A hasta el punto B y lógicamente invierte un tiempo que no es un delta T tendiendo a cero? Entonces, ¿cómo hago para empezar a calcular trabajo? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Aprender a calcular trabajo en intervalos grandes de tiempo.